Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha cautivado a muchísimos de ustedes, y es que hay parejas en la pantalla que simplemente deslumbran, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de esa química especial, de esa chispa que salta de la pantalla y que nos hace suspirar, y nos vamos a enfocar en una pareja que está brillando con luz propia, Mert y Afra. Sí, ya saben de quién hablamos. Si son seguidores del universo de las series turcas o simplemente disfrutan de las buenas historias de amor, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos adentremos de lleno, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Así no se pierden ninguno de nuestros análisis y resúmenes de sus series favoritas, y se mantienen al día con todo el contenido que preparamos con tanto cariño para ustedes. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo. Mert y Afra. Dos nombres que unidos en la pantalla, han creado una conexión que va más allá de la actuación. Han logrado que miles de espectadores se identifiquen con sus personajes, que sientan sus alegrías, sus tristezas y por supuesto su amor. Pero, ¿qué es lo que hace que su química sea tan especial? ¿Cómo logran que cada mirada, cada gesto, cada diálogo se sienta tan genuino y a la vez tan intensamente romántico? Hoy vamos a desgranar los elementos que conforman esa mágica alquimia que Mert y Afra han logrado construir. Vamos a explorar cómo sus interpretaciones, la forma en que interactúan, y quizás hasta ese algo intangible que fluye entre ellos, ha hecho que se conviertan en la pareja del momento, la que todos esperan ver en cada episodio, la que genera conversación y suspiros a partes iguales. Prepárense para un análisis profundo de lo que hace que esta dupla sea tan inolvidable. Primero hablemos de la base, de los cimientos sobre los que se construye cualquier gran pareja en la ficción, la interpretación. No es solo memorizar líneas y moverse por el set. Es sentir el personaje, comprender sus motivaciones más profundas, sus miedos ocultos, sus deseos más anhelados. Mert y Afra parecen haber logrado eso a la perfección con sus roles. Cada uno ha sabido dar vida a su personaje de una manera tan profunda y matizada que los espectadores podemos empatizar con ellos casi de inmediato. No vemos a dos actores interpretando roles, vemos a dos almas que se entrelazan en la pantalla. Percibimos sus luchas internas, sus inseguridades que a veces los frenan, y también esa fortaleza inquebrantable que emerge cuando están juntos, como si encontraran en el otro el refugio y el impulso que necesitan. Esa vulnerabilidad compartida es uno de los pilares fundamentales de su conexión. Cuando uno muestra su lado más frágil, ese que quizás esconde del mundo, el otro responde con una ternura palpable, con una comprensión que va más allá de las palabras, y eso es algo que traspasa la pantalla y llega directo al corazón del espectador. No se siente como un romance forzado por el guión, sino como una evolución real, como dos personas que se encuentran por casualidad, se descubren poco a poco y se ayudan mutuamente a crecer, a ser mejores versiones de sí mismos. Es esa autenticidad en la construcción de sus personajes lo que los hace tan creíbles y tan deseables. Y luego está la química en sí, esa chispa indescriptible que va más allá de la mera conexión actoral. ¿Han notado cómo se miran? A veces con una intensidad que te corta la respiración, que te deja sin aliento. Una mirada de Mert hacia Afra puede transmitir un universo entero de emociones contenidas, admiración profunda, un deseo inconfesable, una protección feroz, incluso una súplica silenciosa por comprensión o un anhelo de cercanía. Y la forma en que Afra responde con esa mezcla perfecta de dulzura que desarma, de coquetería juguetona, y a veces, de una pizca de misterio que te invita a descifrarla. No se trata solo de sonrisas bonitas o de gestos efusivos, sino de esos momentos sutiles, de esos roces accidentales que parecen cargados de electricidad estática, de esas pausas en el diálogo donde todo se dice sin una sola palabra. Es en esos instantes de silencio elocuente donde reside gran parte de su magia. Los actores que logran esta conexión son verdaderamente talentosos, porque no solo actúan, sino que sienten la atracción, la tensión y la complicidad que existe entre sus personajes. Es como si estuvieran viviendo una historia de amor real delante de nosotros, con todas sus complejidades y matices, y eso, queridos amigos, es lo que nos atrapa, lo que nos hace adictos a verlos juntos. Pero la magia no surge de la nada. Otro aspecto crucial para que una pareja brille en la pantalla es el guión y la dirección. Por muy buenos que sean los actores, por mucha química que tengan, si el material con el que trabajan no es sólido, si la trama no les permite brillar, la magia se desvanece rápidamente. Parece que en este caso, tanto el guión como la dirección han sabido construir persona.
Ges complejos con profundidades y matices, y una trama que permite que su relación florezca de manera natural, sin apresuramientos ni imposiciones. Los momentos de conexión no se sienten forzados, sino que surgen orgánicamente de situaciones que ponen a prueba su vínculo, que los obligan a confiar el uno en el otro, a apoyarse mutuamente en los momentos difíciles, a celebrar juntos los triunfos. Y la dirección, la forma en que filman esas escenas clave, esos primeros planos que capturan cada expresión sutil, cada latido del corazón que se acelera, cada pensamiento que cruza por sus mentes, también juega un papel fundamental. La elección de la música, que a menudo es la banda sonora de sus emociones, la iluminación que realza la atmósfera de cada encuentro. Todo contribuye a crear esa atmósfera romántica e inmersiva que tanto nos gusta y que tanto nos hace sentir parte de su historia. Pensemos en algunos momentos específicos, en esas pequeñas joyas que se quedan grabadas en nuestra memoria. ¿Se acuerdan de esa escena donde se cruzan miradas en medio de una multitud, y el mundo entero desaparece a su alrededor? Esa simple interacción, ese diálogo corto pero cargado de significado implícito, fue suficiente para que nuestro corazón diera un vuelco y para que nosotros, como espectadores, sintiéramos esa conexión silenciosa. O cuando uno de ellos se encuentra en una situación vulnerable, y el otro aparece para ofrecerle consuelo, no con palabras grandilocuentes, sino con un gesto de apoyo, una mano en el hombro, una presencia tranquilizadora. Es en esos detalles donde vemos la maestría de estos actores y del equipo de producción. No es solo un beso apasionado, que también son importantes para avivar la llama, sino la forma en que sus manos se entrelazan con naturalidad, la dulzura en un abrazo que parece durar una eternidad, la forma en que uno consuela al otro tras una decepción. Son esos pequeños gestos, esas microexpresiones, los que construyen la narrativa de su amor, los que lo hacen creíble y conmovedor. La autenticidad es otro punto clave que distingue a Mert y Afra de otras parejas de ficción. A menudo las historias de amor en la pantalla pueden caer en clichés, en situaciones predecibles y en arquetipos poco originales. Pero lo que Mert y Afra logran es dar una sensación de autenticidad a su relación. Sus personajes no son perfectos, tienen sus fallos, sus momentos de duda, sus inseguridades que los hacen humanos, más cercanos a nosotros. No son dioses ni héroes invencibles, sino personas reales que se equivocan, que aprenden de sus errores y que luchan por el amor. Cuando los vemos superar obstáculos juntos, cuando vemos cómo su amor se fortalece con cada desafío que enfrentan, sentimos una esperanza, una creencia renovada en el poder del amor verdadero y en la capacidad de las personas para crecer a través de él. Y eso, queridos amigos, es un regalo inestimable para el espectador, una fuente de inspiración y consuelo en tiempos de incertidumbre. También es importante considerar la evolución de su relación a lo largo de la serie. No es un amor que aparece de la nada y se mantiene estático e inmutable. Vemos cómo evoluciona, cómo se transforma, cómo los personajes aprenden el uno del otro, cómo se adaptan a las circunstancias y cómo su vínculo se profundiza con el tiempo. Al principio quizás hay tensión, quizás hay cierta resistencia o desconfianza, pero poco a poco, esa coraza se va rompiendo, capa tras capa, y surge una conexión más profunda, más sincera y más resiliente. Esa progresión gradual y creíble es lo que mantiene al público enganchado, porque queremos ver cómo su amor se consolida, cómo superan las adversidades que les pone la vida o el guión, y cómo finalmente encuentran la felicidad juntos, esa felicidad que tanto han anhelado. Ahora nos adentramos en un terreno más especulativo pero igualmente interesante. ¿Podríamos decir que hay algo más allá de la pantalla? ¿Una amistad genuina entre los actores que se refleja en su trabajo y potencia su química? Es muy posible. A menudo cuando los actores se llevan bien en la vida real, cuando existe una buena relación de compañerismo y respeto mutuo, esa buena onda se transmite a la pantalla y enriquece enormemente su química. No decimos que haya un romance real entre ellos, eso lo dejamos a la especulación de cada uno y a los rumores que puedan surgir, pero sí es cierto que una buena relación de trabajo basada en la confianza, la comunicación y un respeto profundo por el arte del otro puede potenciar enormemente la interpretación y la conexión entre personajes. Y en el caso de Mert y Afra, parece que esa armonía fluye a la perfección, creando un ambiente de trabajo positivo que se traduce directamente en la magia que vemos en cada escena. En resumen, la química que enamora entre Mert y Afra no es un accidente. Es el resultado de una combinación magistral de talento actoral excepcional, un guión bien construido y emocionalmente resonante. Una dirección acertada que sabe capturar los momentos clave, y esa chispa intangible y mágica que, cuando se da entre dos personas,
crea una conexión inolvidable en la pantalla. Han logrado crear personajes creíbles y entrañables, y una historia de amor que resuena en el corazón de millones de espectadores, invitándonos a soñar y a creer en la fuerza del amor. Nos han hecho suspirar de emoción, emocionarnos hasta las lágrimas y sobre todo, creer en el poder de una conexión auténtica y profunda. Han demostrado que cuando dos talentos se unen con pasión, dedicación y una comprensión mutua, pueden crear algo verdaderamente especial que perdura en la memoria del público mucho después de que las luces se apaguen. Y así, queridos amigos, llegamos al final de nuestro análisis de hoy sobre la deslumbrante y cautivadora química de Mert y Afra. Espero de corazón que hayan disfrutado de este viaje a través de los matices de su conexión en pantalla. Hemos explorado cómo su interpretación individual, la forma en que interactúan, la solidez del guión y esa energía única que irradian juntos, han forjado esta pareja tan querida por todos y que se ha convertido en un referente en el panorama de las series turcas y del entretenimiento en general. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Su apoyo, sus likes, sus comentarios y sus suscripciones son lo que nos impulsa a seguir creando contenido que les apasione, que les haga reflexionar y que, sobre todo, disfruten. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué es lo que más les gusta de la química entre Mert y Afra? ¿Hay alguna escena en particular que los haya marcado y que quieran compartir con nosotros? ¿Qué creen que hace que su conexión sea tan especial? Déjenmelo todo en los comentarios aquí abajo, me encanta leerlos, interactuar con ustedes y crear esta comunidad de amantes del entretenimiento. Y si este vídeo les ha gustado, si han sentido esa misma chispa que nosotros al hablar de ellos, si les ha emocionado o les ha hecho pensar, no olviden darle un gran me gusta, que nos ayuda muchísimo a llegar a más personas. Compartirlo con todos sus amigos y conocidos que también disfrutan de estas historias, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse absolutamente nada de lo que publicamos. Nos vemos en el próximo vídeo con más análisis, más historias y más pasión por el entretenimiento. Hasta luego.